Vemos en Lucas 5, 17, dice la palabra de Dios: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Qué bueno es. Vemos de que Lucas empieza, hemos dicho de que hay, como dice, esos tres evangelios, que son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Y vemos de que cuando empieza el evangelio de Lucas dicen, aunque otros han escrito otros evangelios con cosas ciertísimas, además dicen, no es que ellos hayan escrito algo que no es, no, todo lo que han escrito es ciertísimo, o sea que no dejan ninguna duda, no de que son buenos, que son auténticos, que son palabra de Dios, que es el testimonio de Jesucristo. Pero aún así, dice, después de haber investigado, dice, quise poner todas las cosas en orden y poderlas explicar o exponer a vosotros para que las podáis entender bien. Al final dice, a pesar de que esos evangelios, todo lo que están diciendo es ciertísimo, dice, he querido recoger más cosas para que tengáis todos los argumentos y poder escribiros aquel punto de vista como yo lo he visto. De otra manera, se estaba diciendo, aunque estos escritores han escrito un evangelio, el cual es verdadero, ciertísimo, además lo dice con una palabra, no dando una firmeza. Dice, yo os he querido escribir mi propio evangelio, conforme a los otros. Yo os quiero escribir mi propia vivencia. Porque yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero está bien que otro venga y te hable del Señor. Está bien ver de que Dios obra en otras vidas. Pero lo mejor son experiencias propias. Lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo que yo he vivido. Lo que yo he conocido. Lo que yo he podido investigar, decía. Y era lo que Lucas, el propósito de ese evangelio de Lucas, dice, el recopilar todas esas cosas y ponerlas en orden para que lo podáis conocer bien.
Y cada uno de nosotros vamos a tener que estar recopilando todo aquello de parte de Dios, asegurando que el resto es ciertísimo. O sea, no estamos cambiando, no hay otro evangelio, sino es el mismo. Pero yo tengo experiencias propias. Y cada uno de nosotros tenemos que buscar esa revelación de ese evangelio en nuestras vidas, con cosas, con vivencias propias. Y vemos de que Lucas lo identifica como el Hijo del Hombre. Es algo curioso. Veíamos en Mateo que lo presentaban como el Salvador, la promesa prometida a su pueblo, descendiente de Abraham, de David, y hacía todo aquel hincapié. Pero sin embargo vemos de que Lucas no. Lucas al final lo muestra como el Hijo del Hombre, el Salvador de la humanidad. Ya no de los judíos, de todo, de ti, de mí, de toda la humanidad. Y cuando se pone a hablar de esa genealogía, no llega a Abraham, sino llega al mismo Dios. Adán, que salió de Dios. Le da esa certeza, como decir, esto procede de Dios. Para todo el mundo. El Salvador, para aquel que quiera, tiene un acceso, una oportunidad. Y eso nos coge a todos nosotros. Nosotros, creo, pero la mayoría por lo menos sé que no somos judíos. Que no éramos pueblo de Dios. Pero hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y Lucas lo explica de esa manera. Jesús vino a salvar a la humanidad. A todo aquel que crea. Tiene acceso a entrar delante de Él. Y vemos de que nos habla más que ningún otro evangelio. No, nos habla del nacimiento de Juan, nos habla del nacimiento de Jesús. Juan como aquel Elías que iba a venir abriendo camino, anunciando al Mesías, y a Jesús como el Mesías, el Salvador. Nos habla también, igual que los otros evangelios, de aquel bautismo de Jesús, cómo fue llevado al desierto. El último día estábamos predicando de que también en las pruebas, en las dificultades, Dios se glorificaba. Que ahí también había bendición. Y parece de que cuando alguien quiere emprender ese camino en el Señor, parece de que siempre de primeras es probado. Y muchas veces nos extrañamos, pero ¿cómo me pasa a mí esto? Pero si le pasó al mismo Señor, que dice que fue llevado por el Espíritu. O sea, no vino Satanás a buscarle, no, el Espíritu dice que lo llevó al desierto para ser probado. El mismo Jesús fue llevado para ser probado. Y nuestras vidas muchas veces son llevadas, que aunque no entendemos por qué, porque muchas veces no hemos sido voluntariamente, sino que hemos sido también llevados por el Espíritu, aunque igual seáis conscientemente, para ser probados. Pero una vez que vemos de que salió victorioso de esas pruebas, por eso hay que, en la prueba, la dificultad, es cuando más hay que agarrarse al Señor. Cuando más hay que pelear, cuando uno nunca puede tirar la toalla y estar derrotado, sino mantenerse firme, dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Y vemos que así fue lo que hizo Jesús. Jesús resistió con la palabra de Dios y al diablo no le quedó otra más que salir corriendo. Y él ya estaba confirmado, él había sido probado, estaba confirmado ya. Podía empezar su ministerio. Y vemos de que cuando empezó su ministerio fue allí a los suyos, entró a la sinagoga, cogió aquel rollo de Isaías, que nosotros lo teníamos ahí en el capítulo 61, y aquellas palabras que él dijo. Fijaros cuando empezó, y por eso hay que entender muchas veces quién es Jesús. En este caso, cómo Lucas ve
a Jesús, que lo hemos visto desde otro punto de vista. Pero dice que Él se presentó después de ser probado, porque es fácil hablar. Es muy fácil decir yo soy cristiano. Vemos que cualquiera lo puede decir. Pero no son todos los que pasan la prueba. No son todos los que se mantienen firmes aunque haya dificultades. Y pueden llamarse yo he padecido. Como decíamos el otro día, tener por sumo gozo cuando soy partícipe de los sufrimientos de Cristo. Y como cristianos, es verdad que queremos la gloria, pero sabemos que antes que la gloria está la cruz. Y Jesús pasó antes de aquella cruz, otra cruz que fue la de ser probado. Y salió victorioso. Y decimos, fue allí a aquella sinagoga, cogió el rollo de Isaías y las palabras que dijo con autoridad, porque él dice, él le enseñaba, pero no como los demás, sino con autoridad. ¿Por qué? Porque ya había sido probado. Y dijo aquellas palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, el Espíritu del Señor está sobre mí? Amén. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso de repente se levanta allí Jesús, toma el rollo y se pone a leer eso y no solamente dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Dice, esto que estoy leyendo aquí, esta promesa que está dada por el profeta Isaías, dice, hoy se ha cumplido aquí delante de vosotros, confirmando de que el reino de Dios, dice, se ha acercado a vosotros. Como veíamos, ¿no?, que decía allí en Marcos. ¡Qué palabras! ¡Qué impresión! Como Lucas lo describe. Diciendo, la salvación ha llegado hoy a vuestra casa. Tenéis acceso. El Salvador está aquí. Y muchas veces lo podemos entender como unas palabras, pero es que tenemos que entender como cristianos que Cristo, el Salvador, ya está aquí. Que Él ha venido a decir todas esas cosas. Dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Esta promesa delante de vosotros. Y como consecuencia vemos de que empezó a sanar y a echar fuera demonios, que es lo que hemos estado viendo en los otros dos evangelios, ¿no? Aquel hombre, ¿no?, que tenía el espíritu inmundo. Yo sé que has venido, le decía. ¿No? Tú has venido a deshacernos, a destruirnos. Sé quién eres. Eres hijo del Altísimo. El Hijo de Dios. ¿Cómo aquellos demonios lo identificaban a Jesús? Yo me asombra. El enemigo sabe quién es Jesús. Y muchas veces los que nos llamamos cristianos andamos despistados con temores diciendo, ¿podrá el Señor hacer esto? Pues los demonios lo tienen bien claro. Dice que tiemblan solamente a escuchar su nombre. Y vemos de que con aquella autoridad que salió y sacó aquel espíritu inmundo, fue a la casa de la suegra de Pedro, que ahí sí que vemos el amor de Dios que no hace acepción de personas, ¿no? Diciendo hasta la suegra. Aquí hasta lo vil y menospreciado, hasta lo que no quiere nadie, hasta eso dice que el Señor llega allí. Que no, que el Señor las bendiga mucho, pero como decía el otro, ¿no? Aquí había un refrán que decía, viva la Guardia Civil, pero decía, pero que viva bien lejos, ¿no? Es una broma. Pero es curioso, porque no es un milagro tampoco así muy... No, estaba con fiebre. Pero vemos de que en varios evangelios lo remarca.
Porque muchas veces cuando hablamos de las suegras, hablamos un poco, bueno, no bien del todo, no como se lo merece. Las tenemos un poco como diciendo, contra más lejos, mejor. Pero sin embargo, Jesús también las amaba. Y eso nos tiene que hacer ver de que, aunque muchas veces haya personas despreciadas, para Jesús dice que no hay acepción de personas. No hay mejores unos que otros. Él ama, que hemos dicho, de que era el Salvador de la humanidad. No hacía acepción de personas. Y es algo bonito. Y la gente lo sabía. Dice que al ponerse el sol, la gente traía a los enfermos y los ponían ahí. Para que Jesús, cuando pasase, dice que ponía en sus manos, oraba por ellos y sanaban. Había un entendimiento de que el reino de Dios se había acercado, que era real, que había una oportunidad, no solamente de salvación, sino también de sanidad, de liberación para sus vidas. Y el pueblo lo sabía. Habíamos leído también en los otros evangelios cómo a donde se enteraba que estaban, venían y lo rodeaban y al final era casi un agobio. Ni se podía mover, ni podía comer de tanta gente, tanta demanda. Porque la gente sabía todo lo que Dios podía hacer. Y cuando venían con sus enfermedades, con sus necesidades, nosotros podemos decir que también sabemos, y si estamos aquí hoy, es porque sabemos que podemos venir con nuestra necesidad y ponerla delante de Dios y que Dios la puede sanar, la puede liberar, la puede transformar, aquello de que era imposible para el hombre. Pero sabemos que es posible para Dios. En ese caminar dice que tiene un encuentro personal con Pedro, lo mismo que lo ha tenido con muchos de nosotros. Ese encuentro, ese que un día estamos en nuestras cosas y te cruzas con el Señor. Pedro allí pescando, toda la noche pescando, y el Señor le dice, voy otra vez más adentro, métete otra vez más adentro y a pescar. Pero Señor, toda la noche, y soy pescador, que yo entiendo de esto, he estado pescando y no he cogido nada. ¿Cuántas veces le hemos dicho nosotros eso al Señor? El Señor ha dicho, no, confía en mí, ponte a trabajar. Señor, yo ya lo he intentado, he luchado muchas veces contra este problema, esta dificultad que he tenido y nunca la he podido resolver. Pero el Señor te dice, no, tú vete, dale frente. No te derrotes, sino inténtalo de nuevo. Y a veces es verdad de que le hemos dicho, no, ya lo he intentado muchas veces y es imposible. Pero Pedro, aquellas palabras que son las mismas palabras que un día tomemos, nosotros le dijimos, en tu palabra iré y echaré las redes. Y si estamos aquí, por lo menos la gran mayoría, un día nos encontremos así. Habíamos estado intentándolo por nuestras fuerzas y no había habido ningún fruto en nuestra vida. No habíamos pescado nada, toda la noche trabajando, cansados. Habíamos hasta gastado el dinero, nuestro esfuerzo, y no habíamos conseguido nada. Y un día el Señor te dijo, tú confía en mí y sal de nuevo a pescar. Y a pesar de que la verdad de que no teníamos una gran esperanza en pescar, pero dijimos, Señor, te quiero creer y voy a creer tu palabra. Y voy a salir. Y hubo una gran pesca en nuestra vida. Aquello que fue imposible, por igual durante muchos años, en un instante, el Señor lo hizo. Por confiar, por creer, por fe en la palabra de Dios. Que para Dios no es imposible. Y Pedro, vemos de que fue así. Aquel encuentro que explica Lucas que tuvo con Pedro con el Señor. A lo primero un poco incrédulo, pero al final dijo, yo voy a confiar después de ver todo lo que estaba ocurriendo, que los enfermos se sanaban, que los endemoniados eran liberados. Dijo, ¿no va a ser capaz de cogerme 4 peces?
para el agua que me voy. Dice que tuvieron que llamar a otra barca que estaba por allí porque era imposible recoger toda la cosecha que habían capturado. Y nuestras vidas, cuando nos acercamos a Dios, cuando creemos en Dios, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, al final no es que andemos en escasez, sino que tenemos sobreabundancia para poder bendecir a otros. La gente se acercaba a Jesús creyendo que Jesús lo podía hacer. Aquel leproso que se acercó a Jesús diciendo: Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Pero qué fe. Sabían que Jesús lo podía hacer, no había duda. Si tú quieres, tú me puedes limpiar, quitar esta lepra. Y el Señor decía: yo quiero ser limpio, yo quiero. Eso es algo que tenemos que entender, de que Jesús quiere. Lo que nos hace falta es esa fe de creer que Él puede hacerlo. Si tú quieres, yo puedo ser limpio. Y la contestación de Jesús, que la hemos estado viendo varios días, es: yo sí quiero. ¿Qué quieres que te haga? Son las palabras más dichas por Jesús. ¿Crees? Tú eres como este hombre que se acercó a Jesús diciendo: si tú quieres, ¿puedes? Espero que sí. Que seamos esos hombres y mujeres de que nos acercamos a Dios creyendo que para el que cree, todo es posible. Que Dios no tiene límites. Y además Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Creyendo. Y vemos de que en ese no contexto de que estamos hablando ahora, dice que claro, la gente se interesaba. Aquellos religiosos que habían vivido de una manera religiosa la comunión con el Señor, dijeron: ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este Jesús? Dice de que vinieron de todas las partes allí los fariseos, los doctores de la ley, de todos los alrededores, de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Dice que vinieron a escuchar diciendo: ¿pero qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Y allí agolpados todos en una casa, dice de que no cabía ni un alfiler. Ahí no había problema de espacio, no, dice de que todos agolpados y que no cabían, estaban fuera de la casa porque no cabían, porque todo el mundo quería conocer, saber quién era Jesús, qué era lo que había que hacer para recibir alguna de esas bendiciones que estaba haciendo Él. Y vemos de que en ese contexto dice que entonces vinieron a Él unos trayendo a un paralítico. Qué bueno es. En Marcos dice de que ese paralítico era cargado por 4. Y vemos de que ese paralítico fue llevado a Jesús. Y es importante que podamos entender que el paralítico no tenía la capacidad de poder ir andando a buscar a Jesús. Y a veces nosotros no hemos tenido la capacidad de poder ir a Jesús. ¿Por qué? Porque estamos encadenados, estamos enfermos, estamos muertos. Y no teníamos libertad para poder ir a Jesús. Ahora vengo aquí a que... Y alguien nos tuvo que trasladar, que llevar a la presencia de Dios. Alguien vino y nos habló, nos llevó a los pies del Señor. Porque tú como yo, aunque igual no éramos conscientes, estábamos como Adán escondiéndonos de Dios. No queríamos dar la cara a Dios. Por nuestro pecado, por la condenación que Satanás trae a las vidas. Tú no te lo mereces, tú eres un pecador, tú eres un fariseo, tú eres un hipócrita, tú eres un mentiroso, tú eres un ladrón, tú eres un tal. Empieza a soltar.
Y ya uno dice, pero ¿cómo voy a ir yo delante de Dios? Es mucho mejor decir que Dios no existe, así no tengo que darle la cara. Me voy tranquilo a dormir. Sí, digo que Dios no existe. Pero vemos de que a este paralítico hacía falta alguien que le ayudara. A nosotros seguramente Dios puso a alguien que nos ayudó a ir a los pies de Cristo. Pero también habrá personas que necesitan de nuestra ayuda. Que tendremos que ayudarlos, que llevarlos allí, a la presencia de Jesús. Porque no van a poder ir solos. Muchas veces decimos, no, es que mi familia no está convertida, pero los tendrás que llevar a los pies del Señor. Es que mi esposo, es que mis hijos, es que los tendrás que llevar a los pies del Señor. Ellos solitos no pueden ir. Los tendrás que llevar. ¿Os recordáis aquella parábola del buen samaritano? Que dice que un hombre fue allí agredido, no robado, en el camino, y que pasó un levita y dice que pasó de largo. Que Dios te bendiga. Pasó un sacerdote y lo mismo, que Dios te bendiga, pero pasó de largo, nadie se paró. Seguramente tenía sus excusas, querían administrar al templo y no se podían tocar algo inmundo. Sí, justificaciones las vamos a sacar siempre que las queramos buscar. Pero parece que para Jesús no era suficiente justificación. Porque dijo, tu prójimo, aquel que verdaderamente está pendiente de ti, te ama, ese se para. Dice que pasó allí un samaritano despreciado entre los judíos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando menospreciamos a alguien. Dice que muchas veces, según hemos tenido en nuestra casa, ¿no? Como huéspedes a ángeles, y no nos hemos enterado. Que no despreciemos a nadie por su forma de ser, por dónde es, por su situación económica, por su cultura, hasta por lo que pueda entender cómo es Dios. Porque tú nunca sabes cuál es la persona que te va a ayudar, que te puede llevar a los pies del Señor. Y ese samaritano dice de que pasó por allí y no fue como aquellos religiosos. Que muchas veces cuando hablamos de cristianos al final nos hacemos como esos religiosos, que Dios te bendiga. Pero yo me voy para mi casa y tú búscate la vida. Sino que dice que aquel fue movido a misericordia. Cogió, se paró, lo lavó, lo vendó, lo intentó recuperar y viendo su incapacidad, dice que lo llevó a un mesón. ¿A dónde lo depositó? Allí, cuidarlo. Ya me va a salir luego la factura, pero cuidarlo. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, somos como ese samaritano. Somos movidos a misericordia, no porque seas bueno, sino porque el Espíritu Santo ha puesto algo en ti que no te deja pasar de largo ante una injusticia, ante una necesidad. Te hace pararte. Somos llevados a misericordia. Con lo que tenemos empezamos allí a vendarle, a curarle con el aceite, con el vino, con lo poquito que tenemos, pero decimos, yo no puedo hacer más. Pero sabemos que hay un sitio donde lo podemos llevar. Que es a los pies de Jesús, donde sí que lo puede restaurar. Esa persona puede coger de nuevo su identidad. Y se puede levantar y puede rehacer su vida. Y al final lo que Jesús está diciendo es de que quiere personas dispuestas a llevar como aquel paralítico, que una vida destruida, una vida sin oportunidades, pero que alguien lo llevó allí donde podía cambiar su vida, donde podía ser transformada su vida. Otros vemos de que no es que estén malheridos o que sean paralíticos, otros están muertos.
no tienen esa oportunidad, ¿no? Vemos ahí Eliseo con esa mujer sunamita que dice de que pasaba que el profeta y la mujer dijo, le haremos una habitación para que el profeta, el hombre de Dios, more en casa. Y Eliseo, como agradecimiento, dijo, ¿qué podremos hacer por esta mujer? Y el criado le dice, no tiene hijo, llámala. Y le dice, no, de aquí a 1 año tendrás un hijo. A lo primero ella, al primero decía, a mí no me falta de nada. Muchas veces pedimos porque, no pedimos porque no sabemos lo que Dios nos puede dar. Pero como decíamos, el criado le dijo, no tiene hijo, ella tiene esa necesidad, esa carencia en su vida. Y Eliseo le dice, de aquí a 1 año tendrás un niño. Dice que tuvo aquel niño y un día estando en el campo con su padre, dice que le dolió la cabeza, y que el niño, dice que el padre lo llevó con su madre y que en aquel instante murió. Qué cosas más tremendas, que toda la vida esperando algo, Dios te bendice con aquello que ya que ni esperabas y de repente un día lo pierdes. ¿Cuántos le echarían la culpa a Dios? ¿Cuántos le echarían la culpa a Dios? Pero a mí lo que me asombra de esa mujer es de que esa mujer, aun viendo que su hijo estaba muerto, pensó que había esperanza, que había alguien, que lo mismo que le había dado a aquel hijo cuando no era imposible, aquel niño podía volver a tener vida. Y quien puso su confianza no fue en un hombre, no fue en su marido, de salir corriendo, ¿no? Como muchas veces nosotros salimos corriendo ahí como locos, ¿no? Al primero que pillamos, ¡ay, ayúdame! Que ¡ay, mira! No, dice de que fue al marido y le dijo, no, tengo que subir ahí al Carmelo. Pero si no es día de fiesta, ¿para dónde vas para allí? Dicen, paz. Porque sabía que el marido no le iba a poder solucionar nada. Llevar muchas veces los problemas, llevar muchas veces las personas, las dificultades, en ese caso, el muerto, a otro que está como tú, igual un poquito mejor, no te va a solucionar nada. Sino que esta mujer dijo, yo iré a buscar al hombre de Dios. Que entendamos de que el hombre de Dios, el profeta en el Antiguo Testamento, representaba, como dice, la presencia de Dios, la voluntad de Dios en la tierra. Como Dios se manifestaba. Tenía la relación con su pueblo. Y va y lo busca. Dice que lo ven venir de lejos. ¿Qué le habrá pasado a esta mujer? Le mandan al siervo. ¿Está bien? ¿Tu marido, tu hijo? Y la mujer le dice al siervo de Eliseo, está bien. No pasa nada. Llévame donde el profeta. O sea, no se conformaba con un siervo. No se conformaba con cualquiera. Tenía que ir delante de la presencia del profeta que estamos diciendo que representaba la presencia, la voluntad de Dios. Y cuando fue allí, dice que la agarró. Eliseo dice que mandó a su criado con el báculo, que también representaba la autoridad de Dios, pero lo que la mujer quería era la misma presencia de Dios. Y fue y no pudo sanar a aquel niño. Pero la mujer no se rindió, le cogió y se tiró allí a los pies del profeta y decía, hasta que tú no vayas, yo aquí no te suelto. Hasta que tú no vayas allí donde está mi hijo muerto, yo no te suelto. Y dice de que al final, claro, no le quedó otra. No le quedó otra. ¿Os acordáis, no? Cuando habla de Jesús, de aquel juez no injusto, de aquella viuda, ¿no? Que por pesada, por estar diciendo, ya es que me está agotando la paciencia, le tendré que hacer lo que ella quiere para que me deje aunque sea tranquilo. A Dios no hace falta tanto porque hemos dicho que Dios quiere. No tenemos que ir ahí tampoco rogándole tanto, sino que tenemos que ir con fe, creyendo. Y dice de que hizo de que el profeta fuera allí a su casa.
¿Sabéis dónde había llevado ese niño muerto, aquella mujer? A la habitación que le había preparado para el profeta. Aquello que en su casa dijo, esto es territorio sagrado, consagrado para Dios. Allí fue donde llevó esta mujer a su niño. Allí es a donde hizo de que la presencia de Dios que es representada en el profeta iría. Y cuando fue, dice que aquel muchacho no resucitó. No voy a contar la historia para no alargarnos, ¿no? Pero y vemos de que este paralítico lo llevaron donde lo podían sanar. ¿Qué es lo que quiero que entendamos en esta mañana? Que tenemos que ir a la fuente, donde puede ocurrir de verdad el milagro. Que no perdamos nuestras energías, nuestro dinero en lo que parece, sino que vayamos a la fuente. Por eso dice el escritor, ¿no? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No apartes tu mirada, solamente que tú tienes un problema, tú tienes una situación grave. Toda tu vida centrada en aquel que la puede cambiar, que la puede salvar, que la puede liberar, que la puede transformar. Aquel centurión que vemos de que se le acercó, mi siervo está en casa, pero no soy digno de que vayas a ir. Di la palabra, porque sé que tú tienes autoridad. Porque yo estoy bajo autoridad y tengo autoridad y le digo a uno de mis soldados, haz esto y sé que lo hace. Y si tú dices la palabra, yo sé que mi siervo será sano. El centurión fue donde sabía que había la autoridad para poder sanar. Jairo, un principal, dice, de las sinagogas, ¿a dónde fue a buscar? Allí, a los religiosos, a los ritos. No, fue a la fuente. Se enteró que Jesús sanaba, liberaba. Dice, yo voy a pesar de que era un principal de las sinagogas, a pesar de que se iba a ver señalado, que le iban a decir, míralo, ¿con quién se junta? No le importó lo que los demás podrían decir, sino que fue a la fuente. Dijo, y hasta que no lleve yo a Jesús a mi casa, no pararé. Y es verdad que muchas veces salimos a buscar a Jesús y parece que por el camino como que Jesús se entretiene. Lo vimos que se entretuvo con aquella mujer del flujo de sangre, pero vemos que Jesús nunca llega tarde cuando tú vas a buscarle. Porque fue a buscar a aquel que podía sanar a su hija. Lo mismo que hemos estado contando esta historia de esta mujer sunamita. Fue el que sabía quién podía resucitar a su hijo. No busques donde no vas a sacar nada, sino busquen en aquel que es poderoso de hacer todas las cosas mucho más de lo que pedimos o entendemos. Pero a veces vemos de que le llevaron a aquel paralítico a Jesús, había una gran multitud y era imposible llegar a Jesús. ¿Te ha pasado alguna vez de verte imposible llegar a Jesús? Que tú lo intentas, pero los problemas, las circunstancias que te rodean son tantas que es imposible poder llegar delante de la presencia de Dios. Y dice de que rompieron el techo. Vemos que en aquel tiempo la arquitectura no era una casa cuadrada y por arriba no, pues un tejado en plano. Y dice que se subieron para arriba, abrieron el techo, una abertura, y que por allí lo descendieron. Dice, como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. ¿Cuántas veces hemos entrado e intentado acercarnos a Jesús en lo natural y no hemos podido? Porque hay cosas que nos impiden. Tenemos a nuestro alrededor muchas veces nuestro propio pecado nos impide el acercarnos a Dios. La condenación de Satanás, que estuvimos viendo, ¿no? Cómo Satanás acusaba a aquellos que se querían poner delante
del Señor. Nos limita a podernos ir delante de la presencia de Dios. Porque ejerce esa presión. Muchas veces es como en este caso, dice que le impedían a aquellos que estaban en casa. Y a nosotros muchas veces no es que nos impidan aquellos que están en la iglesia, que no cabemos en la iglesia, no, porque si no cabes en esta, seguramente que hay otra, y hay otra, y hay otra, y cabrás, habrá sitio. Sino muchas veces son las personas más cercanas, las que nos rodean a nosotros, que nos impiden que nos podamos acercar a Jesús. Oímos, a veces hasta creemos de que Jesús nos puede cambiar, que nos puede salvar, que nos puede sanar, que nos puede liberar. Pero tenemos a nuestro alrededor a veces personas que impiden que nosotros nos podamos acercar al Señor, como era en este caso. Que tienen un techo. Cuando hablamos de que impiden que hay un techo, cuando hablamos de Dios, vemos de que mismo levantamos nuestras oraciones y como que hay un techo que de ahí no pasa. Parece de que sí quiero, pero como que no soy capaz de alcanzar a Dios. Porque hay un techo, hay una separación entre Dios y yo que me hace imposible. Pero vemos de que cuando vamos al Evangelio, dice que la sangre de Cristo nos hizo aptos para poder entrar delante de la presencia de Dios. Qué bueno es entender de que dice, hay una separación, hay una dificultad. Claro que la ha habido en todos nosotros. De aquí no se ha librado nadie sin que habría ese velo, ese techo que impediría el poder poner nuestras vidas delante del Señor. Fijaros Pablo como le dice a los Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, separados por ese techo que impedía llegar a Jesús, por esa multitud que estaba rodeando a Jesús y nos hacía el acceso imposible. Pero dice, habéis sido hechos cercanos con la sangre de Cristo. Qué bueno es cuando vemos de que, dice de que cuando el Señor dijo, consumado es, dice de que el velo del templo se rasgó. Aquella separación que había del lugar santísimo, que no podía entrar más que el sacerdote una vez al año, dice, se rompió. Y dice, y ahora tenemos todos accesos ahí al trono de la gracia. Tú y yo tenemos libertad ahora a través de aquella sangre, fue aquello que abrió aquel techo, aquella separación que había entre nosotros y Dios. Dice que fue roto y ahora nos podemos poner en la fila número 1 delante del Señor, allí, delante de Él, porque ese roto ha sido, dice, acercaros confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Dice, eso lo que el beneficio que hemos sacado, no porque nosotros éramos un paralítico más. Y nos vamos a encontrar con muchos paralíticos que los vamos a tener que llevar a los pies del Señor. Y va a haber un impedimento en nuestras vidas. ¿Qué va a ser ese techo, esa gente? Como que el Señor es inaccesible. Pero dice, la sangre de Jesucristo, dice, nos hizo cercanos a ti y a mí. El velo fue rasgado. Y tú y yo ahora podemos ir delante de su presencia. Con libertad. Y en el momento de que somos capaces de coger y entender de que el velo ha sido rasgado, que aquella abertura en el techo ha sido abierta, dice que descendieron a aquel paralítico, lo pusieron delante de él. Y dice que viendo la fe de aquel hombre, le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando tú bien te hayan llevado, bien hayas sido solo, te has visto con los problemas, con las situaciones, has visto que no podías, porque no estamos hablando de nuestros méritos. Estamos hablando de que ese techo fue roto, que esa abertura para poder entrar delante de la presencia de Dios era el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo,
rompiendo aquel velo, dice de que tuvimos acceso por la fe a ponernos delante de Dios. Dice de que viendo la fe, dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y aquellos fariseos y aquellos doctores de la ley dicen, ¿quién será este? Que blasfemia, que habla blasfemias, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y le dice, para que podáis entender, ver, que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo, ¿qué es más difícil? ¿Qué es más difícil, perdonar pecados o decirle a este paralítico, recoge tu lecho y vete a tu casa? Pero quiero que pienses, porque la respuesta seguramente que la sabes. Quiero que pienses qué era lo que pensaban aquellas 4 personas que llevaban al paralítico. Aquellas 4 personas de que viendo que había un paralítico indefenso, que por él solo nunca lo iba a poder alcanzar, que estuvieron dispuestos a cargarlo, a no pararse en los problemas, en las dificultades que había, que las había, como las ha habido en nuestras vidas, inmensas. Pero no pararon hasta buscar una abertura de poderlo poner delante de la presencia de Dios. Aquellos, como hemos dicho y describe Lucas en el Evangelio, aquellos creían. Aquellos creían que Jesús podía sanar al paralítico. Y yo creo que aquí hay más de uno con esa fe, que cree que merece la pena pagar cualquier esfuerzo, cargar con aquel paralítico que seguramente que sería, buscarse las dificultades de llegar allí, déjame paso, que no, seguramente que habría hasta discusiones. De tener que pensar, ¿cómo puedo entrar? ¿Cómo tengo que buscar un acceso? Nosotros jugamos con ventaja porque sabemos dónde está esa abertura. Sabemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice que ha abierto una abertura y sabemos a dónde tenemos el acceso al trono de la gracia. Pero tú y yo estamos con la misma condición que aquellos hombres. Creemos que Jesús podía sanar a aquel paralítico. Creemos de que cualquier imposible, aquel imposible de Pedro, de boga mar adentro, Señor, pero si ya lo está intentando, en tu palabra lo haré. Creemos que cualquier imposible que hay en nuestras vidas, si entramos, aunque veamos todos los problemas, pero tenemos ese acceso directo a través de la sangre de Jesucristo, esa abertura ahí a entrar delante de la presencia de Dios, que pueda haber sanidad, que pueda haber libertad, que nuestras vidas pueden ser transformadas. Ahora ponte a pensar, ¿qué habías pensado que era más difícil? ¿Que el paralítico se levantara o que sus pecados serían perdonados? Si Jesús tenía el poder y la autoridad para sanar ese paralítico, si Jesús tiene el poder, hemos leído al principio de que el poder de Dios estaba en él para sanar. Si Jesús tiene el poder para sanar tu vida, también Jesús tiene poder para perdonar tus pecados. Y ya no necesitas un agujerito por donde colarte. Ya tienes las puertas abiertas, de par en par, para poder ir delante de tu presencia.
de su presencia, sin ningún tipo de condenación, sin ningún tipo de temor, sino sabiendo que Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere salvarte. Vamos a orar. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.